Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de XEABC en Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Un día importantísimo en muchas noticias que se esperan, son esperadas de diferentes maneras y desde diferentes regiones del mundo y con mucho significado, queridos amigos, vemos este mundo convulso entre una ultraderecha que pretende arraigarse y seguir con los mismos sistemas, tanto en lo jurídico, en lo judicial, en todos aspectos, como también en una visión de geopolítica invasiva. Entonces vamos a escuchar a los maestros aquí en vivo, a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Gerardo Castilleja, al maestro Rodolfo Sánchez Mena, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y a la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000. No se lo pierdan, son temas muy diversos y muy importantes, reitero, tanto nacionales como internacionales. Si me permiten, queridos amigos, nada más dar un arranque. Subí un hilo en mi Twitter, @CelesteSaenzM, porque el enorme terremoto dejó a miles de sirios sin ayuda ni refugio. Obviamente duelen cualquier persona que haya sido víctima de lo que fuese. En este caso de un terremoto tremendo, por supuesto las muertes de los hermanos turcos, pero en este caso esta querida Siria, que está con un bloqueo encima, genocida por parte de Estados Unidos, de la OTAN y de sus socios. Aquí la comunidad está luchando local en Siria, está luchando para mantener a sus hermanos y hermanas calientes, que no tengan hambre, que estén seguros con refugios, que no tengan tanto frío y bueno, no hay disponibilidad de nada. Entonces, no hay equipo de rescate ni herramientas médicas que salven vidas, ya que las decenas de hospitales están fuera de servicio y no son accesibles precisamente por ese bloqueo genocida. Así es que de alguna manera ha habido hospitales renovados, pero hay en otras cosas que no pueden ser y no pudieron ser abastecidas precisamente por lo mismo. Así es que ojalá puedan sumarse a una reflexión y a pedir y afirmar el que se dé la vista y esté visible el pueblo sirio. Bueno, queridos amigos, diversos temas desde lo nacional, atentos a el juicio en Nueva York, pero también con una reflexión que estamos viendo esos intereses de los que les hablo, con un atentado a Nord Stream contra sus propios socios europeos, y esto es lo que se está señalando. Ya hablaremos más adelante sobre el tema y de este premio Pulitzer periodista que destapó todo esto y de lo que Rusia está pidiendo una investigación a fondo, porque esto significaría una declaración de guerra tácita, ya que se dice que el propio Joe Biden la ordenó. Por otra parte, también Estados Unidos calla una catástrofe ecológica y de salud de su población en Ohio, sin importarles repercusiones en la población. Aquí nos decimos, ¿y dónde están los bonos verdes? ¿Dónde están los derechos humanos? Y todo lo que reclaman al mundo. Aquí depauperan también los derechos de sus propios ciudadanos. Vemos gente sin casas, sin servicios de salud, viviendo en las calles, abandonados totalmente. Y bueno, pues no es ni Venezuela ni Cuba, son Estados Unidos. Es momento de reflexionar sobre tantas cosas, queridos amigos, y de procurar ser proactivos y analizar mucho todo a lo que vamos a dar espacio en nuestra mente. Aquí Edward Snowden hace un análisis tremendo en el cual precisamente está convencido de que pues pudo ser obviamente
atentado, bueno, sí, un atentado por parte de las órdenes desde Washington para el Nord Stream, que surtía eh, de, eh, de energía precisamente a buena parte de Europa y energía barata. Bueno, vamos a ahora empezar con la maestra Francisca Saavedra. Ella tiene tema nacional. Maestra querida, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Buenas tardes, amigos. Pues se les cita para comentar este asunto terrible sobre el juicio que se le sigue a Genaro García Luna. Tiene tantas aristas, hay tantas puntas por observar, sobre todo lo que quiso hacer tramposamente la defensa de García Luna, tratando de implicar al señor presidente, que airosamente ha salido adelante porque, vamos, era algo que no tenía ni razón de ser. Por otra parte, el sistema judicial en Estados Unidos y sobre todo a la hora del enjuiciamiento y los jurados, pues nos hacen que nos estemos comiendo las uñas a la orilla de la butaca, esperando con los deditos cruzados que se haga la justicia que merece este país y sobre todo este señor lo dejen ahí guardado un tiempo, porque es gente de venganza y es gente mala, y entonces es mejor que esté allá cuidado que lo suelten y ande por el mundo haciendo daño. Por otra parte, hoy precisamente en esto de la duda razonable, los jurados empezaron a solicitar transcripciones de aquellas declaraciones y entonces eso les ha tardado, ha dilatado un poco más el resultado, que esperemos no vaya más allá del martes que entra y que se haga la justicia que se requiere. Por otra parte, durante estos días tan calientes, la directora de la DEA lanza acusaciones terribles sobre lo que no hemos hecho nosotros, como no hemos combatido las pandillas, somos poco colaborativos, como si ellos fueran la divina garza. Bueno, pues ellos no han hecho nada por evitar un problema muy grave que tienen de salud. Y además debieran agradecer que a veces algunas sustancias les llegan, porque ¿qué harían con un manicomio en la calle, con gente violenta a la hora que le falte la sustancia? Entonces, ¿quién sabe si tengan conciencia real del daño que tiene su sociedad? Claro que todos debieran colaborar, pero todos con T mayúscula, incluidos ellos, porque nuestro asunto es legal, judicial, y no queremos entrar al terreno de salud como lo viven ellos. Por otra parte, en lo que respecta a otros puntitos ahí oscuros que tiene la sociedad mexicana, es el asunto de la magistrada Esquivel, que, bueno, le buscan por donde le busquen, y ella, hoy se quejan mucho algunos abogados, algunas barras juristas en el país, sobre que la señora magistrada ha solicitado un amparo para que de momento se detenga, y no es que se detenga un proceso que ella desconoce, no sabe cómo está estructurado grupo de análisis que va a buscar formar o que tendrá por ahí la universidad, pero que no se sabe el procedimiento. Entonces ella ha hecho un llamado al amparo judicial. Y entonces hoy la crítica era cómo ella, una magistrada que está por encima de los jueces, le ha solicitado a una jueza que está por debajo de su organigrama, pues ella solicitó a un juez para que el juez la ampare, porque no se trata de jerarquías. Ahora entiendo cómo se habían manejado los asuntos jurídicos, con que den instrucción el máximo en la autoridad, aunque esté torciendo la ley, pues la aplican como ordenan. En este caso no se trata de un ordenamiento, de una orden más bien, sino de un procedimiento judicial al cual tiene derecho a que de momento se suspenda todo el juicio que le ha hecho la sociedad a la maestra, a la magistrada. Entonces, ojalá Maestra esto... querida, perdón, maestra querida, ¿te parece si con esto regresamos? No, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Maestra Francisca Saavedra,
Te seguimos escuchando sobre tu análisis puntual y ver cómo los cortes no son parejos, ¿verdad? Desde parte de el neoliberalismo. Te seguimos escuchando, maestra. Sí, los voceros estos de la ultraderecha han equivocado tanto, por ejemplo, cuando a Vicente Fox, la Universidad Iberoamericana, le otorgó, calculo que sin estudiar, sin examen profesional y sin tesis, un título para que pudiera ejercer como presidente de la República. Y en el caso de Peña Nieto, a principios o a mitad de su administración, no recuerdo bien, le pescaron que su tesis era copia de párrafos completos de otro documento que había aparecido por ahí. La cosa es que en ese momento nadie pidió sus renuncias, nadie pidió la ética, nadie pidió la vergüenza profesional, nadie pidió nada, y hoy a la pobre bueno, también la magistrada hay que probarle, ella es inocente hasta que se lo pruebe lo contrario, y ya la tenemos condenada en los medios. Cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Gracias. Gracias, maestra Francisca Saavedra. Efectivamente, aquí por lo menos se ve una parcialidad total de parte de las autoridades de la Casa Máxima de Estudios, que si a esa nos vamos tendrían que analizar de 40 años a la fecha para que haya equidad en la norma, digamos, pues las tesis que han habido, ¿no? Cuando menciona los nombres anteriores de los expresidentes, bueno, ni qué dudamos, ¿verdad?, de qué nivel de académico haya tenido el señor Fox, pero al menos lo reconoció el expresidente Peña, pues que no había leído libros, ¿no? Creo que nada más la Biblia y no se acordó, no se percataba bien de qué parte, ¿no? No pudo hacer una cita literaria. Pero bueno, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tú publicaste en Voces del Periodista un amplio tema que invitamos y compartimos a nuestros queridos amigos para que lo vean en la red sobre este tema. ¿Qué quieres agregar? Rodolfo Ondarza Rovira, académico mexicano, científico y además defensor de derechos humanos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Celeste. Muy buena tarde, compañeras, compañeros, audiencia. Efectivamente, gracias a Voces del Periodista se ha publicado una nota que invitamos, como siempre, a la audiencia a leer Voces del Periodista. Esta nota la titulé Carta abierta al rector Enrique Graue Vichers sobre las tesis de la UNAM manchadas de sangre y otros temas plagiados por sus universitarios. Y son sobre las tesis de donde se toman los pacientes víctimas de crimen de lesa humanidad del Instituto Nacional de Neurología para escribir tesis de residentes de neurocirugía. Y no es una, son varias tesis, no es un solo instituto, no solo en el Instituto Nacional de Neurología, sino también en otras instituciones con pacientes pediátricos. En el Instituto Nacional de Neurología fueron tesis con 474 víctimas adultos, pero también las hay realizadas con niños. Entonces, ¿cómo es posible que la UNAM pueda, como bien dice la maestra Saavedra, como bien dices tú, Celeste, pues quedar ciega la UNAM, su comité de ética, y no ver otros temas que son todavía mucho más importantes que una tesis que tiene una connotación meramente política y externa a los intereses de la UNAM? Son temas políticos, económicos, etcétera, que nada tienen que ver con la UNAM, pero que están vertidos en la pelea por una tesis de pregrado de hace mucho tiempo. Estas otras tesis que son mucho más recientes y tienen que ver con un crimen de lesa humanidad, tienen que ver con la muerte de pacientes, y la UNAM no ha hecho absolutamente nada al respecto. Por eso son tesis manchadas con sangre. Además, hablamos de otros plagios que tienen que ver con los universitarios y que nada ha hecho, o sea, ha hecho de la vista gorda la UNAM. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ceci Tapia, ¿algún comentario que agregar sobre el tema? Pues Ceci bien, Tapia. querida Celeste, muy buenas tardes pues, a todos los maestros. Pues nada más quiero comentar algo que se me hace muy importante, porque se hablan de títulos, cuando en realidad el título se entrega por cumplir todos los créditos de una universidad, y lo que estaría en juego realmente sería la cédula profesional, que es la que nos permite y en algún momento certificarnos tanto abogados, contadores y a todos los profesionistas, aunque cumplimos con todos los requisitos para ejercer una carrera.
Yo creo que es importante poder limitar este asunto entre el título y la cédula profesional y bueno, ya de ahí ver quién tendría más responsabilidad. Ese sería mi comentario respecto a ese tema. Muchas gracias. Sí, querida. Bueno, pues amigos entrañables, ahora yo quisiera pedir de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena el tocar un tema y como una persona con la nueva geografía, la nueva geoestrategia que maneja él, abarcando todo absolutamente, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre esta conferencia de seguridad de Múnich sobre Ucrania y China. Aquí lo que me llama muchísimo la atención es que fíjense nada más, quienes se ponen a hacer la inauguración de este evento, al que algunos países no fueron invitados, por supuesto, como Rusia. Y aquí, ¿qué es lo que se dice y lo que se hace ante una evidente próxima derrota de Zelensky por parte de Putin? Y por otra parte, esto cómo daría una vuelta de 180 grados a esta alianza de el eje anglosajón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de la City de Londres, básicamente, ¿no? En el caso y ahora en el caso de Alemania y Francia, el triunfo de Putin en la ofensiva de primavera llevaría al derrumbe del gobierno del canciller alemán Olaf Scholz, y del presidente de Francia. Esto lo habíamos platicado con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pero aquí, si nos puede dar, maestro querido, la lectura sobre este tema, y además los invitamos a que lo lean en su columna Juegos de Poder, en Voces del Periodista. Adelante, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, parte fundamental del club, directivo del Club de Periodistas, Premio Nacional de Periodismo a la Verdad y la Justicia, y además también en la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Adelante, lo escuchamos. Celeste, muy buenas tardes, compañeros. Para el público esto es muy importante, Celeste, hablar de la conferencia de seguridad de Múnich, que se realiza año con año y al que asisten, desde luego, las principales potencias, secretarios de la defensa de muchos países, pero con la salvedad de que en realidad compete al grupo más cercano a los Estados Unidos, con sus vínculos con la OTAN, como jefe de la OTAN en realidad, y sus aliados europeos. El año pasado esta conferencia llegó antes de que Rusia, en respuesta a los ataques de Ucrania contra la población rusa, decidiera participar en apoyo de los rusos que estaban siendo objeto de una política genocida después del golpe de Estado que Estados Unidos realizó en 2015. Cuando cada año estas conferencias se llevan y tocan los temas que van a desarrollar posteriormente. Imagínese, Celeste, que la señora Ursula von der Leyen, que es hoy una de las gentes más cercanas a esta estrategia norteamericana para destruir a Rusia, era la secretaria de la defensa de Alemania. Y en esa conferencia ella se dio a conocer por primera vez cómo la OTAN, cómo los países aliados de la OTAN adoptarían la guerra híbrida que hoy está en marcha precisamente en Ucrania. ¿Qué pasa hoy en esta conferencia de seguridad de Múnich? En primer lugar, Celeste, es muy importante ver cómo en un año de conflicto, ¿sí?, se ha cambiado la geopolítica del mundo en base también a esta guerra híbrida que se está llevando a cabo en Ucrania.
preparada por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. ¿Por qué lo siguen? Y eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Por qué Alemania sigue fervorosamente la estrategia norteamericana contra Rusia? Pues es sencillamente que Alemania se le olvidó que fue derrotada no por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia fue el país que venció a Alemania, ¿sí? Pero a cambio de eso, los Estados Unidos se apoderaron de Alemania y en la actualidad de unas 7 bases militares sostiene una que es el Centro de Comando Militar en Europa y que también funciona como base militar para la agresión contra Asia y en contra de África. Lo que estamos... Maestro, ¿le parece si vamos a un corte, maestro querido? Vamos a un corte y regresamos. No tardamos, amigos queridos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, Radio Cañón, la 760, y aquí, desde hace 22 años, en las frecuencias de XEABC, Radio Cañón. Vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Continuamos con su análisis y relator de lo que tiene que ver precisamente este evento del que nos habla. Maestro, lo seguimos escuchando con mucha atención. Pues Celeste, entonces comentamos cómo a un año de que Rusia está defendiendo la población rusa agredida por nazis ucranianos alentados por los Estados Unidos, hoy el mundo ha cambiado ya geopolíticamente y no invitaron desde luego a Rusia, pero sí invitaron a China. ¿Por qué le invitan a China? Pues el interés de los Estados Unidos es, y siempre ha sido desde el presidente Nixon, de tratar de romper la alianza estratégica de Rusia, China y otros países que están en el otro ámbito geopolítico que se está transformando en el mundo, también a consecuencia de esta agresión de la OTAN que pretende con ello destruir a Rusia. Y como dice uno de los senadores asistentes a esta conferencia, un senador republicano que ha pedido que asesinen al presidente Putin. Imagínese, Celeste, un senador norteamericano solicitando que maten a un dirigente de un país que es miembro de las Naciones Unidas. Pues bien, ¿qué es lo que vamos y que lo que estamos viendo en este escenario de la conferencia de Berlín? A un señor Zelensky urgiendo a los europeos, a la OTAN, a que no dejen de enviarle armas, que envíen cuanto antes los tanques, y está pidiendo con la complacencia también, con el apoyo de los 2 senadores, de aviones caza para combatir y poder atacar a Rusia desde Ucrania. Esto es lo que está pasando ahí en función de una ofensiva que se está preparando cuidadosamente por Rusia y que tiene todos los visos de derrotar a Zelensky. Pero esto es lo que se está tratando de evitar, que la ofensiva rusa con el nuevo armamento que pretenden dotar a Ucrania y que tienen dudas en los Estados Unidos, los tanques prometidos no llegan, los tanques que también prometió Alemania están retrasados y lo mismo que los ingleses. Pero lo que más preocupa es que ya no los pueden proveer de armas, de provisiones para responder, Celeste,
porque están ya recurriendo a su propio arsenal de seguridad y se están exponiendo y están dejando sin seguridad, sin defensa a sus propios países. Esto es lo que se avisora y por ello también la desesperación norteamericana de los famosos globos que comentábamos en el pasado programa, pero que ahora el presidente Biden se echa para atrás diciendo que no son espías, que no son globos espías, con la finalidad de reunirse pronto con el presidente Jinping de China y poder dar la vuelta al conflicto que se está viviendo en Ucrania en esta próxima ofensiva rusa. Esto es el escenario que tenemos enfrente. Desde luego nuestro país no asistió a esta conferencia que está limitada realmente para los socios de la OTAN y es una conferencia militarista que no tiene que ver con las conferencias anteriores y en la manera en que se llevaba de manera plural y de manera propositiva. Exacto, gracias maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y fíjense, queridos amigos, qué vergonzoso que se pueda estar impávido, no hacer nada ante una declaración de un asesinato, y no es un asesinato que pudiese pasar, que todo es una desgracia, matar a un ser humano, pero aquí un magnicidio. Imagínense nada más proponiendo un magnicidio, cuando después de todo vemos a un presidente que me estaba señalando estos globos supuestos espías y también los ovnis, sin voltear a ver lo que está pasando en Ohio, esa tragedia verdadera, tremenda, que hay que estar atentas por el derrame de elementos químicos y que después los quemaron. Todo la cuestión y la repercusión en la salud de la población que esto va a traer, pero además de esto, donde estaban unos trabajadores exigiendo, trabajadores ferroviarios exigiendo se mejoraran la calidad de las vías precisamente, donde publican en qué situación tan desastrosa están las vías ferroviarias y pasa por eso mismo este accidente tremendo, pero se callan y voltean a ver los ovnis y los supuestos globos espías. Pero por otra parte también vemos que abiertamente ya se habla sobre este ataque a los Nord Stream, que atacan a sus propios socios con los que se están reuniendo ahorita en Múnich, y el señor Olaf Scholz calladito, todos dóciles ante lo que diga los amos de la City de Londres y sus colonias. Por otra parte, olvidando a sus propios ciudadanos. ¿De qué se trata? Nunca como hoy la evidencia de esta vergüenza. Yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja, antes de irnos a una cuestión de la convocatoria a una manifestación por la paz del mundo, fíjense cómo precisamente este gran periodista Seymour Hersh, quien publicó una amplísima investigación sobre este ataque a los Nord Stream por órdenes de Joe Biden. Bueno, pues por fin fue entrevistado por un prominente periódico, precisamente el mayor diario berlinés, pues que tiene una proyección nacional en Alemania. ¿Y qué ha pasado ahorita? Vemos el contexto de esa doble cara, de esa simulación de ver a Zelensky con Olaf Scholz en esta inauguración y con Estados Unidos y China, cuando ellos mismos, todo lo que han hecho en contra precisamente y abiertamente declaraciones en contra de China, y ya bueno, ahorita es muy importante que nos amplíes un poquito esta entrevista y que nos compartas, porque esta entrevista la replicó
gracias al Instituto Schiller, y nosotros también la vamos a replicar en Voces del Periodista, obviamente dándole el crédito a esta recopilación que hizo el Instituto Schiller. Bueno, aquí el periodista, premio Pulitzer, Hersh, comenta que solamente detonaron 6 de los 8 explosivos que colocaron en junio del 2022 bajo los gasoductos Nord Stream, debido a que Biden aplazó la operación especial y entonces las bombas estuvieron demasiado tiempo bajo el agua. Pero así como esto, dan unos datos que realmente es aterrador. Maestro querido, yo te pediría precisamente para profundizar en el contexto de lo que se está viviendo ahorita en este evento al que está haciendo precisamente en Alemania. Te escuchamos con atención. Claro que sí, Celeste, gracias. Buenas tardes a mis compañeros y a nuestro amable público. Efectivamente, el nivel de precisión, de detalle que da Seymour Hersh en su artículo que publicó, ahí lo que uno ve es que hay una planificación que viene al menos desde hace 9 meses y que efectivamente la CIA, como dice el propio Seymour Hersh, la CIA fue uno de los grandes aparatos para poder llevar a cabo este atentado contra los gasoductos. Seymour Hersh dice que la CIA, pues como todos podemos constatarlo, la CIA no protege la Constitución de los Estados Unidos. La CIA funciona para el poder, para quien está en el poder y quien lo ostenta. Bueno, pues Hersh, como dice Celeste, la maestra Celeste, fue entrevistado, es la primera vez que un diario importante lo entrevista. Y la pregunta que le dicen a Seymour Hersh es, ¿qué le dirías? Seymour Hersh dice, si yo estuviera enfrente de Olaf Scholz, lo primero que le preguntaría es, señor canciller, ¿Joe Biden le habló de esto? ¿Le dijo que iban a reventar los gasoductos que conectan a Rusia con Alemania? Es lo primero que le diría. Y aquí el asunto es la manera en cómo todos los medios de información europeos, estadounidenses, ya sea electrónicos, impresos, han hecho mutis. No han querido absolutamente decir más que las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, negando que esto que dice el periodista Seymour Hersh, que además es premio Pulitzer, tal vez sea el periodista más veterano que hay en todo Occidente, un hombre que ha publicado revelaciones que efectivamente han demostrado en su totalidad que son veraces. Le preguntan a Hersh si él puede revelar su fuente y dice que no, pero el nivel de detalle que da, como dijimos, demuestra que él está perfectamente enterado de la operación y dice que va a tener que revelar todavía más. Por esa razón, el gobierno de Rusia pidió al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión especial la próxima semana, el día 22, para hablar específicamente de cómo es que Estados Unidos va a demostrar que él no es responsable, como ellos lo han dicho, que esos son infundios de un periodista, cuando el periodista está dando de la A a la Z, todo el mecanismo técnico, la manera como se concibió reventar estos gasoductos, y que esto, como se ha dicho claramente, es tal vez el evento más grande a nivel de terrorismo internacional que se haya dado en la historia moderna, incluso comparable a las Torres Gemelas cuando se echaron abajo el 11 de septiembre de 2001. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, Radio Cañón, las 760. Y agradecemos a todas las radiodifusoras que nos replican de manera diferida
al igual que las redes sociales. Bueno, maestra Ceci Tapia, querida, solidaridad mil. Te escuchamos con lo que tengas que compartir con nosotros para posteriormente pasar con los queridos maestros a lo que se quedó en el tintero. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes nuevamente. Pues fíjate que en las redes sociales y también hoy en la conferencia matutina se habló de Aeromar. Y es un tema que se ha venido, yo creo que es muy, muy importante de comentar, porque resulta que quiebra Aeromar. Obviamente es el segundo día que están, pues, su personal en huelga, porque resulta que el dueño ya salió del país. Y bueno, esto nos hace recordar otros fraudes, porque, y laborales me refiero, porque independientemente de que si quebró por una buena o mala administración, pues es un tema que ya lo tendrán que ver las autoridades hacendarias o quien sea. Sin embargo, cuando dejas a 600 personas sin empleo y no les das la cara para liquidarlos, finiquitarlos o llegar a un acuerdo, ese tema pues sí ya es un delito. Bueno, finalmente hay que recordar lo que se dio con Mexicana, que al día de hoy no se ha resuelto, Aviaxa, Interjet, AESA, y bueno, ahora Aeromar, y esto es un tema que sí tendríamos que estar muy atentos, porque no solamente es sobrecargos, pilotos, personal en tierra, y recordemos las huelgas tan fuertes que se hicieron en Mexicana, e inclusive cuando fueron a acuerpar en la zona donde estaban los aviones y donde estaban pues guardados todos estos para que no los embargaran, porque además dejaron muy quebrada esta aerolínea. Entonces esperemos que hay obviamente una asociación sindical de pilotos, etcétera, etcétera, pero ¿cómo afecta en el país, en los ingresos, en el Producto Interno Bruto, que la aviación mexicana esté quebrando? Yo creo que este es un tema que sí deberíamos de estar muy, muy atentos, y que vengan los empresarios y den la cara, porque hoy dijo el presidente algo importante: quiebra una empresa, pero no quiebra un empresario. Digo, no es el deseo, el tema es que tienen que dar la cara a sus trabajadores. Ese sería todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tú das seguimiento mucho a lo que tenga que ver con afectaciones también por cuestiones químicas. Hay cuestiones que son deliberadas y hay otros que son accidentes precisamente por falta de atención a las condiciones de los trabajadores, a las propias condiciones del transporte. Este descarrilamiento en Ohio, en el cual precisamente había una huelga por los trabajadores que se quejaban por estas condiciones, entre otras de los rieles en Estados Unidos, y por otra parte, también la afectación tremenda, la falta de conocimiento y afectación que quedará por el derrame de los químicos y posteriormente haberlos, para no provocar un incendio, quemar, o sea, que no explotaran, se les va quemando y resultó peor. Doctor, tú como médico, ¿qué nos puedes compartir sobre ello? Adelante, doctor Rodolfo Ondarza. Sí, Celeste, muchísimas gracias. Pues oportunamente, como siempre, nos hiciste de nuestro conocimiento lo que estaba pasando con relación a esta catástrofe. Y bueno, se trata de un tema que no es un sabotaje a las líneas férreas de un tren, sino de la falta de mantenimiento, ya que los trabajadores ferroviarios lo habían denunciado, pero a quienes se les prohibió mecanismos de protesta como es la huelga. El descarrilamiento del tren de mercancías que estábamos comentando tenía unos 150 vagones y se dañaron parcialmente o totalmente unos 50 de ellos el 3 de febrero pasado, y transportaba en al menos 10 de ellos materiales tóxicos peligrosos como el cloruro de vinilo, benceno, éter monobutílico, de etilenglicol, acrilato de etilexilo, isobutileno y acrilato de butilo. Llama la atención que en un solo convoy se transportaran tantos vagones con carga altamente peligrosa. ¿Por qué meter tantos vagones de este tipo en un solo convoy? Eso deja en duda el valor que tiene la vida humana para los responsables incapaces de proveer y de prever un accidente de este tipo. Y esto Perdón, doctor, por la interrupción, pero además subrayar en esta parte laboral y también la falta de responsabilidad de la empresa millonaria
directamente, bueno, responsable que no estuvieran las vías del tren y la infraestructura como debe de ser, la falta de rigor en esto, la falta de gobierno precisamente en Estados Unidos para poder regular esto, y por otra parte, los dueños de una empresa de más de 500 mil millones de dólares que ofrecieron generosamente $25,000 a la Cruz Roja para que pudiera atender los inconvenientes. Imagínate nada más. Perdón la interrupción, doctor. No, sí, es muy bueno señalar esa generosidad por parte de estos personajes tan altruistas y conscientes, ¿verdad? Esto pues ha causado daños a la salud, como bien lo mencionas, a los recursos naturales y provocó daños medioambientales a corto, mediano y vaya uno a saber hasta qué tanto largo plazo. Los vecinos de Ohio temen que el vertido de este tren pues sea su Chernobyl, puesto que estas sustancias son altamente peligrosas. Y bueno, lo que más preocupa a los ciudadanos estadounidenses de esta área, entre los que hay bastantes migrantes mexicanos, es que el cloruro de vinilo, pues es uno de los productos que fueron vertidos. Y pues se utiliza para fabricar el cloruro de polivinilo, más conocido como PVC, que es el material que se usa para los plásticos, las tuberías, botellas, cables eléctricos, embalajes. El cloruro de vinilo es un gas altamente inflamable y peligroso, incoloro, que generalmente se transporta en estado líquido, y los residentes se han quejado de dolores de cabeza, de garganta, ardor, irritación en los ojos, dermatitis, y bueno, esto es uno de los tantos sustancias que se han desprendido al medio ambiente durante este accidente. Exacto, que incluso alguno de ellos ha sido utilizado como arma química en guerras anteriores por parte de Estados Unidos. Es importantísimo esto decir. Doctor, por la premura del tiempo, se dice, nada más te pregunto y que me puedas dar la aseveración o la negativa, que hay un alto riesgo de que quienes hayan estado en contacto con esto puedan después tener efectos de cáncer. Sí, por supuesto. Sí, esta sustancia puede provocar cáncer hepático, conocido como angiosarcoma, también cáncer de cerebro, de pulmón, linfoma, leucemia. Y bueno, esto lo podemos ver ya en este momento con la afectación en 11 kilómetros de arroyos, la muerte de 3.500 peces de 12 especies. Este es un primer ejemplo de lo que va a acontecer más adelante. Gracias. Gracias, doctor querido. Y efectivamente también incluso a 16 millas a la redonda está habiendo afectaciones de salud sobre lo mismo, y en las granjas se han muerto zorros, se han muerto pollos, se han muerto animales de granja, y bueno, esto es tremendo, ya veremos esto. Ojalá no sea tanto como se piensa que puede ser el daño. Pero bueno, maestro Gerardo Castilleja, por favor, si nos puedes compartir precisamente esta manifestación del domingo en contra de la guerra, y cómo también ha sido y está siendo atacada por estos intereses que están a favor de la guerra. Te escuchamos. Sí, gracias, Celeste. Pues bien, este domingo 19 de febrero se va a llevar a cabo una marcha histórica. Se piensa que va a ser hasta ahora la marcha más grande, la manifestación más grande en contra de la guerra en la propia capital estadounidense. Va a ser en el mausoleo de Lincoln, y se han apuntado gente con una confluencia importantísima de fuerzas. Va a estar gente de izquierda, el Partido del Pueblo, un partido que pues son formado por disidentes decepcionados de Bernie Sanders, y también va a estar el Partido Libertario, incluso va a estar el propio Ron Paul, que sabemos que es hijo de este senador importante, y es un partido de derecha. Se han estado sumando también la excongresista demócrata Tulsi Gabbard, muy crítica a toda la guerra, atacado fuertemente a Biden. Como demócrata, ella fue ex candidata o ex precandidata presidencial, y otras fuerzas que se han sumado de todos los sectores, izquierda, derecha. Y entonces, como esto va ganando fuerza, el centro para contrarrestar la desinformación
de Ucrania, un centro financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este centro emite un ataque en su propio canal de Telegram, diciendo esencialmente que estos grupos que se están organizando en los Estados Unidos son grupos que están simplemente repitiendo la propaganda prorrusa, porque para el centro de Ucrania, todo aquel que promueva la paz, que promueva una salida negociada, es un prorruso que repite la propaganda rusa. Recordemos que hasta Lula el presidente brasileño estaba en la lista que elaboró el centro, y entonces aquí el asunto es, el Instituto Schiller, que va a estar presente también en esa manifestación, presentó la denuncia ante el propio Congreso norteamericano, porque lo escandaloso es que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos esté financiando los grupos nazis como el centro para contrarrestar la desinformación. De manera que esperamos una manifestación fuerte, grande, que se va a reproducir en otras ciudades. Ya se habla tanto en Estados Unidos, Los Ángeles, Michigan, Texas, y también en otros países se suman a este esfuerzo contra la guerra y por una salida negociada. En la Ciudad de México va a ser en el hemiciclo a Juárez este domingo a las 12 del día. Los invitamos a todos los que puedan asistir. Va a ser una marcha histórica. Gracias. Gracias a ti, maestro querido. Bueno, hermanos queridos, compañeros de vida, radioescuchas, gracias al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a la maestra Francisca Saavedra, a nuestra querida Ceci Tapia, solidaridad mil, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, al maestro Gerardo Castilleja, pero sobre todo a ustedes, amigos. En nombre de nuestro productor y director general, les agradecemos enormemente su confianza y su compañía. Gracias, Jonathan. Y bueno, queridos amigos, sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha de manera plural. Gracias.